y a Canal 13 ¿por cuánta plata? Por 3.360 millones de pesos. Parece una teletón. Así se sabe. Increíble. ¿Por cuánto? 3.360 millones de pesos. Esa es la demanda que justamente Dávalos le hace justamente a Yerko Puchento. Son varias las informaciones que se entregan. Justamente ya apareció esta demanda completa ahí. Además, en las últimas noticias aparece más información con respecto a este tema. Nosotros estamos con el abogado justamente de Sebastián Dávalos para que así nos vaya explicando, porque son tres demandas, entiendo. Sí, las tres puntos importantes. Los que se le detallan, por más de 3.360 millones. Y además tenemos aquí, justamente, aquí tengo la demanda completa. Esa es la demanda. Aquí está la demanda completa de Sebastián Dávalos, con cada uno de los puntos. Se los vamos a contar, pero ahora vamos a ir a ver un completo informe, porque Sebastián Dávalos demandó a Yerko Puchento. Apodos como guardia de toples y epidemia con aros colmaron la paciencia de Sebastián Dávalos. El mismo acusa que durante 3 años ha sido el blanco predilecto de las burlas de Yerko Puchento, y es justamente por rutinas como esta. A ti te voy a hablar, Sebastián Dávalos y Bachelet. A ti te hablo, epidemia con aros, más conocido como el Betún Virginia de los Bachelet. Una pasadita y basta. Cansado de ser una y otra vez sujeto de burlas, emprendió acciones legales. Lo que ya había advertido se hizo realidad. Más allá de sentirme perjudicado, a mí lo que se me hizo fue achacarme delitos sin ninguna prueba. Y en este país hay gente que tiene más responsabilidad que otra, sobre todo cuando se trata de diputados y de autoridades del país. Y esa gente tiene que responder justamente por difamar o por achacarle, como te decía, delitos a gente que es absolutamente inocente. El hijo de la expresidenta Bachelet acusa directamente al personaje de Daniel Alcaíno y la estación televisiva por difundir sus rutinas. Difamaciones que han ido más allá, por las cuales el querellante dice no poder estar realizando su vida con normalidad. La demanda es por un monto no menor. Presta atención. 3.336 millones de pesos, pero esta altísima cifra corresponde a 3 indemnizaciones: daño emergente, lucro cesante y daño moral. Yo creo que él se lo ganó, se lo ganó, así que a llorar a la FIFA nomás. Yo creo que Dávalos con esta demanda, yo creo que quiere cambiarse los aros, quiere cambiar los aros. 3.600, a lo mejor es para un terreno. Sin llorar y sin hacerse la víctima. Así que el señor Dávalos a lo mejor no ande demandando. A simple vista se ve una suma excesiva, pero por otro lado imagino que eso es como más bien simbólico, que fue tal para él lesionada su dignidad que pidió muchísima plata. Pero hay que tener en consideración que Dávalos y su esposa fueron sobreseídos de cohecho, delito que se les imputó en el caso Cabal. Yo creo que esta demanda, si sale, va a salir en verano, así Yerko Puchento se va a quedar bien en pelota, porque en este tiempo hace mucho frío. Yo creo que mucha gente que está viendo esta cuña o que ve la noticia y que viven en nuestro querido país, donde ve que de repente, no sé, se le incautan los calcetines a una vendedora ambulante y de repente el señor Dávalos sale libre de polvo y paja, no encuentra que la justicia sea justa. Yo creo que hay un límite donde el humor pasa a ser un dolor. ¿Yerko se pasa de repente? Sí, a pesar de que me encanta Daniel y compañero mío de la escuela y amo su rutina, encuentro que de repente es un poco doloroso. Creo que tenemos que tener cuidado con los seres humanos. Como, no tratemos a nadie como no queremos que nos traten. Es que hay que entender el humor de Yerko. El Yerko tiene un humor ácido y bueno. A mí soy particularmente hincha del personaje Yerko y de Daniel. Y que reclamen por el humor, yo creo que señor Dávalos, usted se lo buscó. Y si en algo coinciden todas estas figuras, es que efectivamente el humor tiene un límite y guarda relación con la dignidad de las personas. Caer en la falta de respeto incurriría en un grave error. En lo personal creo que existen límites para el humor. Creo que en el 2018 los que hacemos humor debemos estar a la altura de lo que la sociedad hoy nos exige. Yo creo que nadie sale libre de una acusación como esa. O sea, creo que tu nombre queda marcado y para mí el mayor valor que tenemos es la dignidad.
Yo creo que cuando la cosa se pone desagradable es cuando se meten con el cuerpo, con decir que eres, o que porque eres chico, porque eres feo, porque eres negra, porque eres blanca, porque no tienes, no sé, una linda sonrisa, no sé, yo creo que por ahí va el cuento. Por ejemplo, la opinión del periodista y comediante Felipe Abello guarda mucha admiración por el trabajo que Alcaíno ha realizado por 17 años, pero está al tanto que su ocupación también puede acarrear riesgos. Bueno, hacer humor creo que es muy difícil. Cuando sale bien es maravilloso, ver a la gente reírse, el que lo hace da muestras de ingenio, da muestras de inteligencia, pero cuando resulta mal puedes herir a otro, puedes dañar a otro. Entonces, claro, es súper delicado. Y sobre todo cuando lo estás haciendo en televisión. Yo entiendo a Yerko, yo estuve por años en televisión todos los días improvisando y obviamente en algún momento me equivoqué, me habré equivocado. Él mismo ha intentado guiar su humor hacia la inocencia, buscando otras fórmulas para hacer reír, comprendiendo que las palabras mal empleadas podrían dañar, alejándose del foco principal que es sacar carcajadas. ¡Están matando un hueón! Por ejemplo, es más el tono que finalmente la historia que hay detrás. Están robando casacas, es un poco más bien el tono. En la actualidad, los que hacen humor, los que hacemos humor, debemos estar a la altura de lo que la sociedad en este momento pide. Reírse que alguien es gordo, epidemia, ya creo que eso está superado, Daniel Alcaíno, que es un tremendo actor, muy talentoso, los guionistas que están detrás son gente que perfectamente pueden a partir de otro elemento hacer reír. Por otro lado, Palta Meléndez es un referente del humor político en nuestro país. Otro fiel admirador de lo que Yerko ha hecho, pero comprende los motivos que podría tener algún ofendido por las rutinas ácidas para llegar al extremo de presentar acciones legales. Toda esa broma que en su momento, claro, era tan la indignación nacional que en ese momento se celebraba. Pero siempre hay que tener mucho cuidado, sobre todo cuando se cae en la burla con las características físicas de las personas. Yo en lo personal, por ejemplo, siempre evito hacer humor con la gente leporina, con la gente con defectos físicos, porque se sufre mucho y eso es tema, digamos. El Palta está consciente de que los tiempos y el humor han cambiado, pero las figuras públicas están expuestas a ser protagonistas en estas rutinas. Dávalo debe estar muy herido. Hay un tema que él se tiene que hacer cargo, que era una figura pública muy expuesta, sobre todo con casos vinculados con la corrupción que Chile no perdona. La opinión pública, el sentido común es dura con eso. Y él en ese aspecto yo creo que tiene que aceptar el buen sentido del humor también, porque está expuesto. O sea, yo creo que Dávalo tiene que tener cuero chancho, valga la redundancia, pero tiene que tener cuero chancho, vuelvo a insistir, para poder soportar y tomar sobre esto a modo de resiliencia también. Sebastián Dávalos no es el primero ni el único en reclamar contra el ácido personaje. Es cosa de recordar la forma en que Yerko Puchento se refirió a la actriz ganadora del Oscar, Daniela Vega, solo por ser una mujer transexual. Yo encuentro que López es brillante trabajando con Yerko, hacen una mezcla que es mortífera ellos dos juntos, pero el único tema es que estamos en un tiempo súper sensible y lo que está pasando ahora, especialmente con ellos, es que la gente antes, por ir a un programa y por que te pagaran 4 o 3 millones de pesos, aguantaban de todo. Pero ahora no significa que porque te paguen 3 o 4 millones o 10 millones la rata que te paguen, tenés que aguantar que te pasen a llevar. Y así, suman otros casos donde ha pasado por encima de mujeres, riéndose de sus características físicas. La vocera de gobierno, Cecilia Pérez, fue una de las víctimas. Primero, yo no lo considero una rutina de humor, lo considero una rutina de agresión, una rutina de violencia que daña la dignidad de las personas. Desde hace 2 jueves soy yo parte de el bullying de este personaje, pero hace muchos años vienen siendo otras personas. ¿Cómo me siento? Me siento mal, por cierto, ¿por qué no decirlo? Porque hoy día uno no es solamente la figura pública que eligió un mundo ario para actuar como es la política, sino que también uno es madre.
Y cuando unas madres de hijas que hoy día tienen 8 o 11 años que se dan cuenta y conversamos sobre esta situación, mi hija me dice, la Caterina María José, mamá, defiéndete. Y eso es lo que yo hago. Sin ir más allá, Marlene Vázquez también llegó a tribunales denunciando las graves palabras con las que se referían a su fallecida hermana, Sarita. Al final de cuentas, yo sabía lo que tenía que hacer y se puso la demanda. La demanda fue primero y después se pasó inmediatamente a la Corte Suprema. Ellos apelaron a la Corte Suprema. De la Corte Suprema fueron una o dos veces nomás y nada más. Pero nosotros sabíamos que al final de cuentas esto se ganaba. La demanda que presentaron ascendía a 180 millones de pesos, mucho menos de lo que exige Dávalos. Pero para la familia Vázquez la intención siempre fue donar el dinero. Lo que recibieron fue un monto muy menor a lo solicitado, pero su destino fue el mismo que tenían en mente. Llegó a una compañía de bomberos. Yo quería alrededor como 180 millones, porque más o menos es lo que le podía haber, siempre se miró para los bomberos. Pero dieron 11 millones porque el canal no estaba en condiciones de dar más. Ok. Hay una resolución de la Corte Suprema en la cual la Corte Suprema dicen que ya nada más no se puede tomar el nombre Sarita porque es una persona que no está y todo. Y él ha pasado sobre esa, ¿entiendes tú? Ese veredicto que dio la Corte Suprema. Ante esa polémica, el mismo Daniel Alcaíno se refirió a los acontecimientos, indicando que la broma que realizó al respecto no era tan grave y estaba en la línea de lo que él siempre conversó en persona con Sarita. Incluso dice que la cosmetóloga siempre fue una figura que le inspiró un profundo respeto. A Sarita Vázquez agradecer, porque cada vez que fue a nuestros programas estuvo con nosotros, participó de nuestro sketch. Una vez incluso lo recuerdo, siempre me decía, a mí llámenme, nómbrenme siempre. Le gustaba, participaba, así como participaba con Viñuela también, y se reían también con ella y no de ella. Ella es una mujer muy alegre, muy simpática. Nos invitó a su matrimonio incluso. Con Gonzalo fueron personas que siempre estuvieron dispuestas con nosotros a hacer humor. Así que el recuerdo que tengo de ella es una persona con mucho sentido del humor. Fue en la misma entrevista que Daniel indicó algunos detalles que le daban esa personalidad a Yerko y que la intención del personaje no es escapar del humor. Siempre ha estado consciente de quienes se han sentido pasados a llevar. Hasta supo quienes han tenido la intención de presentar acciones legales. Sí, mencionó a Sebastián Dávalos. Entonces, claro, obviamente también hacemos un mea culpa interno y vamos, y algunos chistes los vamos evitando después y a futuro. Pero siempre partimos de que es humor, de que se hace en un modus jocandi, en un programa que existe hace 17 años, con un personaje que tiene 17 años en pantalla, que se sabe cómo es. En el caso de Sarita Vázquez, me dicen ahora que Dávalos también, pero no sé, son cosas que tendrá que ver el canal, y si nos requieren a nosotros iremos a ver de qué se trata, porque es como cuando uno dice, yo hago un personaje, es un personaje. Eso, no necesariamente es lo que pienso yo. El tema escalado, incluso se suman a la incertidumbre sobre el futuro de Yerko en su casa televisiva. Mientras tanto, la demanda ya está ingresada en tribunales y será la justicia la encargada de determinar si los montos solicitados corresponden a una suma que pueda reparar los daños causados por el humorista. Bueno, la cifra llama la atención, 3.360 millones de pesos. Lo va a aclarar nada más y nada menos que Carlos Fierro, abogado de Sebastián Dávalos, que está justamente con Pancho Sanfurgo. Adelante. Así es, bueno, estamos precisamente, lo decías tú, con el abogado. Abogado, ¿cómo está usted? Muy buenos días. 3.360 millones de pesos. ¿Cuáles son, finalmente, para entender esta cifra, los daños que genera o que causa esta rutina en su representado, Sebastián Dávalos, para llegar a esta cifra y para llegar a esta demanda, digamos? Bueno, primero que todo, buenos días. Buen día. Hay 3 ítems. Muy buenos días, Rafael. Bueno, hay 3 ítems acá. Hay daño emergente, lucro cesante y daño moral. Estos 3 ítems, que forman parte de una demanda civil por indemnización de perjuicio, lo que busca es que se resarza el daño causado por
Primero, los trabajos que no puede realizar Sebastián Dávalos, los contratos que no puede cumplir en los términos para los cuales lo habían contratado, con ocasión de la continua denostación, de baja credibilidad, del rechazo popular que tiene, no solo producto de las acciones judiciales que finalmente quedaron total y absolutamente desvirtuadas en tribunales por sobreseimiento definitivo al demostrarse que no le cupo participación en ilícito alguno de los cuales finalmente fue sobreseído en la excelentísima Corte Suprema, sino que además por los dichos constantes, rutinas reiteradas, exposición mediática y comunicacional amparada y finalmente promovida por Canal 13 con ocasión de la obtención de rating a través de las acciones, por supuesto, premeditadas, elaboradas, y además amparadas por Canal 13 de Yerko Puchento. ¿Eso quiere decir, abogado, que él perdió contratos, que él tenía contratos y que estaba a punto de firmar y que los perdió a propósito de esta denotación, a propósito de esta rutina, de la reiteración de esta rutina? Mira, el daño emergente es precisamente el daño inmediato, es decir, contratos que finalmente se terminaron producto del constante exposición pública denigratoria que tuvo don Sebastián Dávalos en el año 2015-2016. ¿Una rutina de humor, abogado? ¿Es humor? Mire, es una rutina de humor. Primero, no es una, lo corrijo. Son muchas rutinas de humor, como usted llama, que transgreden la honra y la dignidad de una persona, que además, también lo corrijo, se reproducen constantemente en distintos programas de la misma estación televisiva, con un objeto: hacer reír a las personas. Si ese es finalmente el resguardo Carlos, que tiene el canal para sostener de que eso está permitido, entonces, ¿cuál sería el límite que tiene la dignidad y la honra de una persona y los efectos que esto produce? Creemos que con esta acción, finalmente lo que estamos diciendo y lo que tratamos de hacer es poner en relieve la honra y la dignidad de las personas y Carlos lo que Fierro, significa la violación de esos principios en esta situación. Claro, Carlos, para ir haciendo un diálogo, para entender, por eso que vamos a tratar de irle preguntando también desde acá del estudio para que nos vaya respondiendo y para poder conversar. Usted habla de 3 ítems y estaba hablando del daño emergente y hablaba de contratos que se terminan a propósito de las rutinas. ¿Y eso en cuánto usted lo avalúa? De los 3.360 millones al daño emergente, ¿qué valor le adjudica? Lo que sucede es que en estos ítems, Rafael, señalados en la demanda, y que tiene que ver no solo con un orden lógico, sino que también con un formato general de exposición a los tribunales de las distintas pretensiones y su justificación, nosotros decimos, en daño moral hablamos de 2.000 millones de pesos. Y esta cuantificación tiene que ver con una valoración que hace el propio Sebastián Dávalos. Sí, claro. Y luego, daño emergente y lucro cesante, que se divide en los otros 1.360 millones de pesos, tiene que ver básicamente con una cuantificación dada por contratos que hubo que resarcir y otras promesas o ofertas de trabajo que no se pudieron materializar a propósito de no una rutina, Rafael, sino que de las constantes rutinas y lo que eso genera. ¿Y esos contratos se terminaron por una rutina? La credibilidad de don Sebastián Dávalos. Se terminaron por lo que se expone finalmente en esa rutina, por cómo se expone, por la opinión que crea en la ciudadanía. Y en definitiva todo eso impacta. Y eso es lo que nosotros sostenemos. ¿Qué impacta? Yo creo que estas cuestiones solamente puede ponderarlas y dimensionarlas, Rafael, aquel que se encuentra. Aquí Scarlett también le quiere preguntar algo, abogado, para que vayamos haciendo el diálogo, para que podamos preguntarle y entender esto, por favor. Carlos, yo creo que todos entendimos. Yo le respondo en la medida de lo posible. Genial. Sí, y permítanos, por favor, se lo pido, Carlos, una especie de diálogo también, de que podamos contrapreguntarle de manera que podamos aclarar nuestras dudas. Claro. Me queda súper claro el daño emergente. Ya lo analizamos, 360 millones de pesos piden por eso, por los contratos que no se pudieron, dicen ustedes, concretar a propósito de esto. Después dicen ustedes, 1.000 millones de pesos por lucro cesante. O sea, lo que dejó de percibir, dicen aquí, en la demanda, y lo
quiero resaltar, como funcionario público y en su trabajo diario. O sea, eso significa, si uno saca la cuenta, casi 30 millones de pesos al mes, más o menos, o más incluso. Atención con esto. Entonces uno dice, ¿qué chileno podría ganar esa cantidad de plata como funcionario público y qué actividades tenía como para calcularlo de esa manera? Porque el daño moral lo estima cada uno, ¿verdad? Ustedes piden 2.000 millones de pesos por daño moral, pero eso lo estima cada uno. ¿En qué medida mi familia fue dañada? ¿En qué medida no puedo salir a la calle? Pero también otra pregunta más. Aquí ustedes se están quejando por una rutina de humor, pero no están tomando en cuenta, y sí lo van a tomar en cuenta los jueces, la calificación que hace la gente de la familia Dávalos Compañón, no solo es por una rutina de humor, es también por el delito que tuvieron que enfrentar, porque Natalia Compañón está condenada por delito tributario, a propósito del caso Cabal. Entonces, ¿cuánto hay por una situación judicial? ¿Cuánto hay por una rutina de humor en el desprestigio de la familia Dávalos Compañón? Se lo pregunto, y además, esto de estimar en tanto dinero el lucro cesante, por ejemplo. Muy buenos días, Scarlett. Buenos días. Yo quiero hacer dos precisiones, Scarlett. La primera es que efectivamente ahí yo entiendo que la lectura que usted hace y seguramente tiene el escrito a disposición y en la mano, pero efectivamente ahí hay una imprecisión, porque en estricto rigor nosotros hablamos de periodos de lucro cesante que corresponden al 2015 hasta el 2018. Porque hablar de ese sustento como lucro cesante de periodos anteriores sería reconocer de que aquí existieron no solo rutinas, sino que hay una situación que es anterior. Y eso no es así, puesto que esto se produce desde el 2015 en adelante, fecha en que don Sebastián Dávalos debe dejar el cargo que tenía ad honorem en La Moneda. Por lo tanto, desde ese punto de vista, nosotros nos referimos, y por eso hago la precisión, nos referimos a este periodo que es del 2015 al 2018. Pero también para responder su pregunta, Scarlett, claro, la cuantificación allí no es como funcionario público, no es por lo que dejó ganar ahí, además es impensable que un funcionario público pueda eventualmente tener ese tipo de renta. Lo que decimos, y es lo que vamos a acreditar o intentaremos acreditar en la etapa procesal pertinente, es que hubieron ofertas de trabajo, porque con eso tiene que ver el lucro cesante, con lo que se dejó de percibir en razón de un cierto hecho, y allí hay contratos, y respecto a esos contratos nosotros los haremos valer en la oportunidad pertinente, sí, lo que pasa y efectivamente es que alcanzan montos como el señalado ahí, Scarlett. Sí, lo que pasa es que, y lo dice aquí la demanda, y por eso, y yo quiero que seamos bien concretos en la respuesta. Sí. Ustedes dicen que dejó de percibir... yo soy súper concreto. 1.000 millones de pesos como lucro cesante. Permítame terminar la pregunta. Sí. Y lo dicen, y atención con eso, y me llama muchísimo la atención, dice, porque según sus balances, sus estados financieros, 2011, 2012, 2013, esa era la cantidad de dinero que él ganaba, dice, en su actividad como funcionario público y como profesional. Miren la cantidad de dinero que estamos hablando, ¿es así? Mire, él como profesional desarrolla distintas actividades. Actividades también con brokers extranjeros, sus contratos eran con personas jurídicas extranjeras, y es lo mismo respecto de este periodo 2015 y 2016. Finalmente nosotros lo que hacemos es citar los periodos anteriores, decir que efectivamente tenía una actividad, que él profesionalmente realizaba actividades que son cuantificables, y en ese mismo marco y conforme a su profesión, en 2015 y hasta el 2018 dejó de percibirlo producto de que los contratos y las ofertas laborales fueron finalmente caducadas. Sí, no, está bien, pero haciendo el cálculo que le solicita Scarlett, que usted también lo tiene que haber hecho, insisto, no nos estamos metiendo en el daño moral, porque eso lo cuantifica cada persona, y habla del aspecto físico y todo el dolor que provoca, que ahí no lo vamos a discutir, porque es muy personal. Pero sí, cuando usted dice que son 3 años, del 2015 al 2018, hablamos de 36 meses. Si uno lo divide por 1.000 millones, son 27.7 millones al mes. 28 millones. Entonces, lo que está preguntando Scarlett es si él podía o era potencialmente una persona que podía ganar ese dinero. Eso es lo que está preguntando Scarlett. Y lo dicen ustedes, como funcionario público y en su actividad profesional. Yo entendí que respondía, de acuerdo a los... Pero Scarlett, de acuerdo a los contratos, acabo de decirlo, de acuerdo a los contratos que nosotros presentaremos y que tiene que ver con finalmente comisiones por venta de, por ejemplo, un solo ejemplo, minerales exportados,
efectivamente alcanzaba las cifras que allí se consignan. Entonces, si la pregunta concreta es, ¿pudo él haber ganado 30 millones de pesos mensuales? Bueno, conforme a los contratos ¿Carlos? que había suscrito, efectivamente Cuando era usted posible dice- que lo hubiese obtenido. Carlos, y cuando usted dice era funcionario público, ¿usted se refiere porque trabajaba en la Cancillería y era funcionario de la Direcon? Porque si era funcionario de la Direcon y era funcionario Mire, público y a la vez tenía estos negocios, podría haber ahí conflicto de intereses. Atención, ¿eh? No necesariamente, y no es tan relevante el llamado de atención, porque de ahí también hay que hacer una distinción. Porque en uno de los cargos que don Sebastián Dávalos ostentó en el gobierno de su madre, quedó bastante claro a través de un dictamen de la Contraloría que él podía desarrollar cualquier actividad, primero que no fuera incompatible con el cargo que él ostentaba, pero además de eso había una cuestión bien fundamental, y era que también las podía realizar siempre y cuando fueran fuera del horario del trabajo. Por lo tanto, incompatibilidad no la hay. Ahora, este no es el momento ni el lugar para discutir si efectivamente se trataba de un trabajo que realizó en horario, no en horario, porque eso sería entrar en una cuestión en la que no hay precisión. ¿Abogado? Pero, en general, no hay incompatibilidad. Abogado, pero buenos días, mi nombre es Paulina Rojas. Quería saber, usted habla de esta rutina que, claro, fueron varias rutinas en otros programas, pero ¿hay algún papel que diga, no vamos a cerrar este contrato debido a cómo te molestaron en estas rutinas de humor? Usted hablaba también que Sebastián Dávalos tenía contratos con gente en el extranjero. ¿Usted cree que la gente en el extranjero veía estas rutinas de humor? O sea, lo que pasa es que cuando... Mire, yo los móviles que tenga una empresa extranjera para contratar a alguien, no los puedo juzgar o prejuzgar. En definitiva, ellos establecen sus propias condiciones de selección. En esa autónoma condición de selección, ellos entendieron en alguna oportunidad que don Sebastián Dávalos era, y así debe haber sido por los contratos que se suscribieron, era el adecuado para una determinada área y para una determinada actividad. Y luego, en virtud de lo que le había sucedido en esta... envuelto, digamos, en este periodo, digamos, con acusaciones por la comisión de delitos por las que fue sobreseído, y además la denostación pública y reiterada, la baja credibilidad y todo aquello, finalmente motivó que esto se terminara. Allí yo no puedo juzgar tampoco la intensidad o el peso que tuvo uno o lo otro. A nosotros nos basta decir que en virtud de la situación vivida, en la situación en la que se encontraba, finalmente se decidió por estos contratantes no seguir adelante o no prosperar con los contratos que se habían suscrito. Abogado, cuando usted habla de daño moral, ¿verdad que son cerca de 2.000 millones de pesos? ¿De qué manera se vio afectado en su vida personal Sebastián Dávalos con esta rutina o con esta rutina de Yerko Puchento? Mira, Sebastián Dávalos, buenos días primero que todo, pero Sebastián Dávalos se vio afectado en términos tales que, en términos de salud, en términos familiares, sintió resentida su vida, en términos emocionales, y esa afectación finalmente, con más o menos detalle, no soy yo quien puede hablar de aquello, se acreditará en su oportunidad como debe ser y ante quién debe ser, pero efectivamente aquello ocurrió, él lo resintió, se ha sentido pésimamente con esto, y le voy a dar solo un ejemplo como botón. Él sale a la calle y efectivamente en la calle lo que la gente le expresa, aquellos que quieren molestarlo, lo hacen con las mismas frases ocupadas en la rutina, por ejemplo, de Yerko Puchento. Si usted me pregunta, ¿pero eso en qué puede afectar a una persona? Bueno, mi respuesta es, eso yo creo que solamente lo puede dimensionar aquel que lo vive. Nosotros somos meros espectadores. ¿Carlos? Pero imagino, desde la abstracción, que salir a la calle y que te griten frases denostativas no es una cuestión que te provoque o que te provoque alegría o que te mantenga en el mismo estado. Carlos, permítame simplemente expresarle usted tendrá su opinión y me la dará seguramente al final de lo que le voy a decir, pero a mí me parece a lo menos curioso y paradójico que Sebastián Dávalos presente una demanda por 3.360 millones de pesos contra un canal de televisión cuyo dueño
es el mismo empresario, Andrónico Luksic, que le prestó 6.500 millones de pesos a una empresa pequeñita que tenía solo 5 millones de capital y que quería hacer un negocio enorme. A todo Chile le llamó la atención que los recibiera de manera secreta, privada, y que les otorgara tal cantidad de dinero, 6.500 millones. Y ahora esta misma familia va en contra de ese empresario, de ese canal y de un humorista. Chile lo mira, yo creo, con perplejidad, porque al final de la historia el círculo es bastante corto, ¿no? Mire, Scarlett, yo creo que todo Chile condenó a mi representado el día 1 por delitos que nunca cometió. Así que, por lo tanto, con esa premisa, digamos, no es extraño lo que usted me señala. Si Chile está perplejo, si ustedes están perplejos, ya no es extraño. Sin embargo, hay que recordar que el tema con el Banco de Chile fue un negocio. Esta empresa pequeñita, con 5 millones de pesos de capital, como trató de señalarse también en el juicio en el que finalmente Cabal fue absuelta de los delitos que se le imputaban, también por este defensor y Antonio Garáfulich. Natalia Compañón es culpable de delito tributario, le recuerdo. Hubo un daño al fisco que fue... Y le recuerdo que estaba también imputada por 6 delitos, donde fue sobreseída. Sin embargo, lo importante aquí es que el Banco de Chile rentó con el crédito al cual accedió. Y rentó porque específicamente el crédito bullet del cual todos hablan significaba que en un muy corto tiempo dicho crédito debía ser pagado, sino los terrenos rematados por el propio banco, que además ya los había tenido en su poder con una hipoteca a propósito del dueño anterior de los mismos. Así que en consecuencia, una vez terminado este contrato, el Banco de Chile al Banco de Chile le generó una utilidad sustantiva y suculenta. Así que en el mundo de los negocios el Banco de Chile no perdió un peso y no hizo ni un favor. En términos económicos y patrimoniales cumplió su objetivo. Hizo un préstamo y ganó un interés. Ahí está. En ese sentido le quiero hacer una pregunta así bien desde la perspectiva de la gente que ve televisión, que ve a Yerko Puchento una vez a la semana, que sale una rutina de que puede durar, no sé, en lo más que puede durar deberían ser 35 minutos, 40 minutos dándole pero a tope. Y si se refiere o se refirió a él, en varias de ellas tiene que haber sido unos 5 minutos, ok. Después se repite, usted dice se repite al día siguiente, claro, lo repite el matinal de Bienvenido, está bien. Pero ahí hay una arista, y usted ha valorado la arista de que Sebastián Dávalos también estaba en las noticias y su mujer también, por otros motivos que podrían haber generado una opinión pública negativa. Entonces quizás lo que le pasa en la calle no es solo producto de lo que dijo Yerko Puchento. ¿No hay una lectura un poquito más profunda en ese sentido? Porque no nos podemos olvidar que incluso esta situación perjudicó a su madre en términos comunicacionales, que era la presidenta de la República. De evaluación pública, claro. Entonces, yo creo que yo entiendo aquí el dolor de salir a la calle, pero también hay una mirada un poquito más profunda en ese sentido. ¿Toda la responsabilidad la tiene un comediante? O sea, yo creo que es súper buena su pregunta, Rafael. Pero yo con honestidad le digo, a mí no me corresponde decir si más o menos la responsabilidad, si existe o no. Lo que yo estoy diciendo acá, que a Sebastián Dávalos finalmente, a través de un programa de televisión, un canal de televisión que avala constantemente una acción determinada, lo que hace es denostar públicamente, sobre texto de hacer reír a las personas, sin importar las consecuencias de ese acto, a una persona que al final se ve perjudicada, y se ve perjudicada sustantivamente. Así lo percibe, así se siente, así se le hace sentir. Y en consecuencia... y eso no lo podemos cuestionar. Respecto de eso se construye y se genera, digamos, esta acción. Pero evidente, pues sí, yo lo he dicho en esta entrevista muchas veces, la dimensión que se da a aquello depende en estricto rigor, no en abstracto, sino que en el objetivo de quién lo vive.
Y ahí está el tema. Pero uno puede Todos conversar el prejuzgan tema como acá, lo estamos haciendo y preguntarse lo que le estoy preguntando. Hacer una reflexión. No, por supuesto, y yo lo respondo. Sí. Y yo lo respondo. Sí, yo creo que incluso hay una reflexión de fondo que es mucho más importante también. Y que tiene que ver, en el fondo, con dos bienes jurídicos muy importantes. Por un lado, la libertad de expresión, legítimo derecho a expresarse, que es la libertad de expresión, evidentemente, pero por otro también la dignidad y la honra de las personas. Absolutamente. ¿Y qué significa en el fondo emitir uno u otro juicio? Bueno, esa es una discusión profunda e importante también. No hay mucha y que, por supuesto, jurisprudencia al nosotros hemos respecto en Chile, abordado. No hay mucha jurisprudencia. Le va a costar lo que lo hace muy interesante, claro. Lo que lo hace muy interesante, claro, además. porque es bien Quiere nuevo. decir que estamos en camino. Estamos en camino. Siempre es bueno. ¿Abogado? Siempre es bueno transitar el camino desde un principio. Sí, abogado, leyendo la demanda, justamente cuando se refieren al tema del daño moral, se habla de un temor por las amenazas. ¿Recibió algún tipo de amenaza el señor Dávalos? Mire, cuando hablamos de amenaza, y esto se lo digo de manera responsable, no solo, por supuesto que existieron, porque no solo existían ofensas en la calle, sino que también amenazas, y en ese tenor, claro, uno dice, bueno, las instituciones funcionan, uno debe denunciarlo. Sí, pero bueno, las amenazas uno entiende no son siempre permanentes, deben ser verosímiles, deben ser reales, pero uno puede sentirse amenazado, y no digo por ofensa, sino que por agresiones finalmente. Don Sebastián las vivió, él dice que las vivió. ¿Hay algún hecho concreto, abogado? ¿Hay reproducir algunas grabaciones y se escuchan. Eso, ¿hay alguna amenaza concreta que usted nos pudiera relatar? ¿Cuándo ocurrió? ¿Qué ocurrió? ¿Algún ejemplo, por favor? Para entender. Mire, yo le voy a dar un ejemplo. ¿Cuándo ocurrió? ¿Dónde ocurrió? Lo hubiésemos establecido en la propia demanda, porque eso es parte también de nuestras pruebas. Pero en el fondo lo que importa es que en la calle, en la vía pública, evidentemente se le agredió verbalmente y se le amenazó de golpes, qué sé yo, producto de la gente cuando está apasionada en lugares públicos y hay más personas y hay tumulto, como suele ocurrir cuando han ocurrido estas agresiones verbales o denostaciones, se dan también en esta especie de pseudo anonimato, pero se producen. Y evidentemente que eso es dramático para quien lo vive. Y como le decía hace un rato, para fundamentar la idea, basta ver, por ejemplo, la llegada de don Sebastián a los tribunales, cuando hemos ido, y evidentemente ahí se muestran cómo exclaman las personas en su contra y finalmente lo que profitan en su contra y que dice relación con lo que aquí estamos comentando, ¿Abogado? Que no es un invento y que no es parte de la imaginación de él. Abogado, dos cosas. Él ha estado en tratamiento psicológico o psiquiátrico debido a todo esto. Él se asume, sí, efectivamente. Ahora, el tenor de los mismos no me corresponde a mí, por supuesto, pero me imagino momento ni lugar para pero efectivamente, usted imagina bien, porque en definitiva cuando hay un sometimiento a cualquier tratamiento debe existir un diagnóstico. Claro, y lo otro, abogado, Sebastián Dávalos ha tratado de hablar quizás con el libretista o con Yerko o con alguien que trabaje en Canal 13, no con nadie. Cuando empezaron las bromas, ¿no? ¿Con nadie? No, con nadie. ¿Nada extrajudicial tampoco? ¿Para no llegar a esto? No, nada extrajudicial. ¿Por qué, abogado? No, nada. ¿Por qué? Puedo decirlo categóricamente. ¿Por qué, abogado? ¿Por qué mejor no hablar las cosas en vez de llegar esta a una especie situación? de conciliación, claro, de una conciliación de no previa. nombrarlo más, pero llegar a este punto. ¿Por qué no se hizo de otra forma? Mire, las acciones judiciales siempre pueden terminar, y así también ocurre en la mayoría de las veces, por conciliación, por avenimiento, por transacción. Pues son cuestiones que pueden darse. O sea, si usted me dice es que eso podría haber sido una negociación anterior, bueno, probablemente. Nosotros escogimos una acción que es legítima. Y en esta acción legítima también serán legítimos los desenlaces que se... Carlos, ¿nos podría contar cómo vive hoy día la familia Dávalos Compañón? ¿Viven encerrados en la casa, no pueden salir? Cuando salen, ¿con qué se encuentran? ¿Cómo es el día a día de Claro, para entender ¿Cómo se ha afectado? ¿De qué para manera? entender el daño moral. Es complejo, lo pasan pésimo, pues, lo que nos indica. Mire, lo que pasa
en la llegada a los tribunales, pueden ir al lo que ahí colegio, dejar a sucede los es una cuestión que se da en el día a día. Claro. Bueno, en círculos más cercanos, si usted me pregunta en el colegio, evidentemente el colegio en general, para todos los chilenos en general, termina siendo el colegio de los niños una especie de familia extendida. Claro. En general las cosas ahí no se producen de la misma manera que en otros sectores públicos, pero la vida no se reduce al colegio ni al supermercado. Claro, entonces en el resto de las dinámicas ellos viven estos procesos que yo les he relatado con mucho respeto también hacia la familia, sin dar detalles porque no me corresponde. Lo entendemos en ese sentido, pero también entiéndanos que tenemos que preguntar. Usted nos responderá lo que estime conveniente. Sí, en ese sentido, César también le quiere hacer una pregunta. César. Sí. Hola, abogado, buenos Rafael, días. Antes de que César me pregunte, César, por favor, dame solamente 5 segundos. 5 segundos. Y con todo respeto, me encantaría continuar con ustedes, pero les voy a pedir que vamos cerrando y se los pido al aire porque yo tengo audiencia en Rancagua ahora, entonces de hecho ya me he extendido demasiado, habíamos quedado menos tiempo y no puedo llegar tarde, así que bajo sobre texto digamos que tengo que estar en una audiencia. Buena tu pregunta, César, es buena, porque el abogado está apurado. Vamos. Estuve harto rato pensando. No, abogado, solo decirle, mire... Pero se los digo, digamos, no hay nada más detrás. Todo se entiende, todo se entiende. No, sí tiene que... Yo quiero saber cuál es lo que usted siente del futuro de esta demanda, porque usted sabe que dentro de la rutina humorística hay un dejo en la ley en el sentido que permite ciertas licencias. Los humoristas pueden, de cierta manera, bajo el contexto del humor, poder decir ciertas cosas, de reírse. Bueno, la gente tiene otra cosa. ¿Cuál es el futuro que usted le ve a esta demanda? Porque realmente Yerko puede ocupar este argumento que esto fue hecho una rutina de humor en un contexto humorístico, dentro de un momento de un programa en el cual la persona no necesariamente puede exigir que se sintió afectada. Sí, yo entiendo, usted tiene razón y esa es una mirada factible, digamos, está dentro de las probabilidades y dentro de lo posible. Ahora, respondiendo concretamente a su pregunta, ¿cuáles son mis expectativas? Bueno, las mismas expectativas que tuve cuando solicité los sobreseimientos por los delitos que por más de 2 años y medio la Fiscalía Regional de Rancagua le imputaba a mi representado. Y con la misma convicción en que defendí, digamos, la resolución de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Rancagua en la excelentísima Corte Suprema, que finalmente nos dio la razón. Con esa misma convicción, creo que estamos llevando adelante una acción que no solo tiene mucho sentido, sino que además tiene sustento legal. Pero, como lo he dicho, como lo dije antes, también, y en estas otras aristas, digamos, finalmente los que resuelven son los tribunales de justicia y para ello todo mi respeto. Así que, ¿abogado? Por lo tanto, más allá de mi expectativa, estaré a la decisión de los tribunales, en donde espero y creo que voy a ganar. Abogado, Daniel Alcaíno habló en el diario La Cuarta y él dice, no me interesa este tema. Es un tema de Canal 13 y no quiero hablar de esto. ¿Qué le parece que no le importa justamente esta demanda? Es legítimo. A mí me parece que don Daniel Alcaíno puede decir y hacer lo que le parezca respecto de esta acción, digamos. Ahora, en una opinión muy personal, creo que incluso esa respuesta es denotativa. Y eso tiene que ver con la discusión de fondo que debiera plantearse, estos límites entre la libertad de expresión, entre lo que decía Scarlett también muy respetuosamente, mire, lo humorista es una rutina de humor. Bueno, muchas veces tras esta imagen de humorista, finalmente existe un ánimo no jocandi, sino que más bien un ánimo de injuriar. Abogado, y en ese sentido, la verdad que me parece que una opinión como esa es tan denostativa como los comentarios que en su oportunidad profirió. Hablando de comentarios, Epidemia Conaro, hijo del año, ladrón, son algunas de las frases justamente que aparecen acá en la demanda y que son parte justamente de las rutinas de Yerko Puchetto, están en el texto, no la estamos inventando. ¿Cuál de todas esas es la que más le ha generado daño a él y a su familia? También. Tampoco la inventamos nosotros. Pero imagínese, usted me pregunta qué tanto daño pudo haber originado. Yo he respondido tantas veces que eso es una cuestión de dimensiones personalísimas. Si a mí mi representado me dice que me digan ladrón, cuando incluso la justicia ha determinado
que no he robado nada. Por eso le pregunto. ¿No? Bueno, parece un poco desmedido. Yo le voy a responder como lo he hecho durante toda la entrevista. Evidentemente que eso solamente lo puede mencionar aquel que es sujeto de acusaciones y afirmaciones tan graves como abogado, esa. pero usted lo conoce hace harto tiempo a Sebastián Dávalos, pero ¿qué es lo que más le ha dolido a él, según lo que ustedes han podido conversar, más allá de lo legal? Le ha dolido que lo traten de la manera que lo han tratado. ¿Ya? Ahí hay solo ejemplos en la demanda, solo algunos ejemplos. Pero evidentemente que su pregunta tiene una respuesta que creo que es precisa. Efectivamente, esas afirmaciones son las que efectivamente lo han afectado. Que lo traten de delincuente cuando ha sido declarado absuelto por la justicia en un proceso largo, minucioso. Entonces, evidentemente que eso, insisto, la pregunta que uno debiera hacerse es, ¿puedo yo desde lo abstracto decir que aquello no es o no es tan importante? Si es que no soy el afectado, bueno, yo diría que la respuesta es, hay que verlo desde una perspectiva un poquito menos prejuiciosa. ¿Y en qué momento? Estimados, Lo último, abogado, le juro que es lo último. la nota. Esta es la última, por favor. Así, acuerdo. Esta es la última. Oiga, voy a creer en su juramento. Creo en su juramento. Así Le que aconsejo algo, no me crea mucho, ¿no? Pero quería saber en qué momento ustedes dos se ponen de No, acuerdo. pero no me diga eso, Entonces, que tengan un Son buen día. bromitas, abogado. ¿Verdad que no le gustan las bromas? No, oiga, abogado, ¿en qué momento ustedes se ponen de acuerdo y dicen ya, ahora sí va la querella? Porque, claro, estas bromas vienen hace harto tiempo. ¿Qué vamos a ustedes agrégale una cosita, ya que tú negociaste con el abogado, que sea la última. Agrégale que si solo se molestó con Yerko Puchento, ¿y qué pasa con los otros comediantes que también han hecho tallas con respecto a la situación de Eso, Sebastián? abogado, eso. ¿Ah? Como 3 en 1, ¿eh? Claro, ahí está. Un pack. Ya ahí estamos, un combo. Oiga, pero esto no ha terminado. Para responder esa pregunta, esto no ha terminado. Viene más. Estamos llenos de enteleidad y ponderaciones. Así que sí, más. bueno. Así que eso responde su pregunta. ¿Ah? Bueno, abogado. Bueno, que les vaya muy bien, que tengan un muy buen día. Muchas gracias. Abogado, Me queda la última. Nosotros vamos a seguir con el tema, abogado, que le vaya bien, pero es evidente que él dijo y tal, hay que recordar una situación. Sebastián Dávalos en algún momento llegó con un problema en el brazo, ¿no? ¿Se recuerdan? Sí. A una de estas citaciones. Sí, ¿ya? Y él tiró una talla. Pues también le gustan las tallas, obvio, como a todo el mundo. ¿A quién? ¿A Sebastián? Y él dijo, esto es que me pasó de tanto firmar querellas contra los medios de comunicación. ¿Habrá sido en ese momento? Habrá sido como un presagio. Claro, un mensaje que se está cumpliendo. Claro. Bueno, lo dijo el propio Sebastián, dijo voy por más. Claro, pero ¿te acuerdas ese momento con el... Bueno. Lo que pasa es que yo creo que a uno lo que le llama la atención, es por qué se acumula tanto y en su minuto, al igual, por ejemplo, como la familia de Sarita Vázquez, como por ejemplo Luli, como por ejemplo cualquier otra persona, va y le dice, oye, manda una carta, a alguien dice, oye, paremos con esto. Mira, ahí por ejemplo pero veamos la están frase. algunas de las frases de Yerko Puchento, esto todo en un contexto de humor, por si acaso. Acá por ejemplo dice, el Perla pidiendo al banco 6.500 millones de pesos. Guatón cara de raja. Yerko Puchento. Esa es una de las frases que Yerko Puchento hace en una de sus rutinas, ¿verdad? Refiriéndose obviamente a Sebastián Dávalos. Sí. Tenemos otra. A ver. Atención. Otra frase más, por supuesto, de Yerko Puchento. Algunas que están escritas justamente en esta demanda. Estamos probando porque Mauro Gárnica está carreteado. Y otras que él ha dicho, por supuesto, en el programa. Dice, el guatón Dávalos fue a declarar y no cachaba nada. No sabía del terreno, del negocio. No sabía que la compañón era su señora. Otra de las frases de Yerko Puchento. Tú has leído dos frases. Que si bien están en el contexto de una rutina de humor, aquí se leen mucho más duras. Sí. ¿Ah? O sea, hay que darle el contexto de una rutina de humor. Que para él no es una rutina de humor, porque dice aquí hay un daño personal. Y él le está poniendo un valor, incluso un valor en dinero. Tal cual. ¿Estamos de acuerdo? Claro, y en eso nosotros no nos vamos a meter. Nosotros estábamos hablando, sí, que los montos nos llamaban la atención porque él dice, el abogado decía, mira, él podría demostrar y tenemos contratos que se rescindieron o que dejaron de ejecutarse y él dejó de percibir 27.7 palitos al mes. Ya, en eso sí podemos Eso incluye su ingreso como funcionario público. Claro, en eso
uno puede tener el diálogo. Aquí, en el dolor de las personas, yo creo que uno no... Pero esto sacado de la rutina duele mucho. Exactamente, porque se lee como algo tremendamente agresivo. Dentro de un contexto de humor en donde Yerko Puchento está hablando de lo que ocurrió durante la semana, la palabra, por ejemplo, Guatón Dávalos, pasa colada entre medio, ¿verdad? Por ejemplo, aquí hay otra. Mira, te voy a hablar a ti. O te voy a ti te voy a hablar Sebastián Dávalos. Son cosas que generalmente Yerko Puchento lo dice a la cámara. A ti te hablo Epidemia con Aros, ¿verdad? Más conocido como el Betún Virginia de los Bachelet. Una pasadita y basta. Esta frase, Epidemia con Aros, es algo que aparece precisamente aquí en la demanda, y es algo que él repetía, esta frase, Epidemia con Aros, constantemente en las rutinas. De hecho, él fue el que le puso ese sobrenombre, y que después otros humoristas usaron el nombre Epidemia, ahí está, Epidemia con Aros, para referirse al hijo de la presidenta. Exacto. O sea, fue finalmente fue como el sobrenombre, fue como el bullying. Por eso yo le preguntaba al abogado, porque yo he escuchado varias rutinas de stand-up comedy y de todos los colores políticos, los comediantes, y también en ese sentido hay tallas. Quizás le molestaron menos, quizás esas demandas vienen después. Lo que pasa es que yo creo que cuando es constante, yo siento que cuando es constante y cuando lo hacen apuntando a la cámara, evidentemente él se debió haber sentido bastante pasado a llevar con este daño moral que justamente él habla, y que dice que son cerca de 2.000 millones de pesos. Y los puntos de rating también con respecto a estas rutinas humorísticas son bastante importantes, y también justamente las cosas que se hablan y las rutinas cada vez iban subiendo un poquito más de tono en ese aspecto. Pero por ejemplo, esta es una de las que se agarra Sebastián Dávalos justamente para la demanda. Exactamente. Bueno, Epidemia con Aros. Tenemos otras que son un poco más duras. Si esto Epidemia con Aros lo encontraron que era duro, pongan atención con lo siguiente. Todo esto, recordemos que en un contexto de una rutina de humor, en donde hay muchas personas en el mismo set, todos riendo, con los animadores presentes, y él disfrazado de Yerko Puchento. Dice, en una pasada, guatón transpirado, sediento, te echaste 2.500 millones de pesos al bolsillo para ti solito. Esto es ofensivo por donde uno lo mire, lo lea o lo escuche. Se refiere a que le bastó reunirse con su esposa, con Natalia Compañón, con el dueño del Banco Chile, con Andrónico Luxich, pedirle 6.500 millones de pesos, los obtuvo, compró los terrenos en Machalí, los vendió y ganó en esa pasada, como dice la frase, 2.500 millones de pesos. Entonces, en una pasada, guatón transpirado, sediento, te echaste 2.500 millones de pesos al bolsillo para ti solito. Ahora, a eso se refiere. A mí lo que me genera un poquito de conflicto acá es el guatón transpirado sediento, porque eso no tiene nada que ver como con el actuar de Sebastián Dávalos, es una agresión a su apariencia física, me parece un poquito como denigrante, llega otra lista. Yo creo que eso igual hay que hacer ojo y poner un poquito de atención en eso. Bueno, es lo que plantea el abogado, y me imagino que lo que plantea el abogado es lo que le ha pedido él también. Por supuesto, está hablando a nombre de él también. Y él lo plantea, o sea, una cosa es mi condición física, que no tiene absolutamente nada que ver con con mi actuar. Claro. Una cosa son mis acciones y otra es como yo nací, como soy, ¿no? Exacto, es por eso que cuando se habla del daño moral, él dice angustia frente a la posibilidad de perder toda credibilidad y no poder responder de la misma forma frente a un medio de comunicación masivo, como lo es el demandado, que en este caso es el programa donde trabaja Yerko Puchento. Temor por las amenazas, eso es lo que le preguntábamos justamente, cuáles habían sido estas amenazas que él había recibido. El mismo abogado cuenta que en actividades públicas o en el mismo tribunal se le acercan personas y pueden decirle un par de cosas y que eso lo tiene rectificado. Frases como esta, como la famosa de la epidemia con Aros, etcétera, que ya se ha hecho bastante común, no solo rutinas humorísticas, sino que también lo que decía el abogado en la calle, le dicen frases de este tipo. El no poder, por ejemplo, ir al supermercado porque la gente los insulta, no poder estar en la calle porque te insultan, pero sí ir a ciertos contextos que son más contenidos, como el colegio, ¿verdad? Como una especie, como decía Carlos Fierro, como una especie de familia extendida. Y ahí habla esto de la acusación en público, que ha debido sufrir por las acusaciones de terceros que justificaban su actuar por las rutinas del personaje del programa de Yerko Puchento, ¿verdad? Esta era otra de las frases, ¿verdad? En una pasada, guatón transpirado sediento, te echaste 2.500 millones de pesos al bolsillo para ti solito. Evidentemente ahí se están burlando de su apariencia física. Pero si ya es una burla mucho la más frase potente. hubiese sido sin el guatón transpirado sediento. Por ejemplo, te echaste 2.500 millones de pesos
al bolsillo para ti solito. Igual está insinuando al bolsillo, está insinuando, ¿verdad? Que de alguna manera que en la pasada se guardó, ¿verdad? O se robó 2.500 millones. Entonces, igual es complicado. Uno puede decir, claro, en el contexto de un chiste, de una broma, de una rutina de humor. Pero igual, cuando te hacen un chiste personal, un chiste familia, más aún cuando estás involucrado en una situación puntual, en donde en todos los medios de comunicación ha aparecido tu nombre, claramente que daña mucho más. Ahora siento que hay como, no sé si comparten mi percepción, porque, insisto, es una percepción personal, obvio, de que como que la gente tenía menos empatía, por ejemplo, con él, con Sebastián Dávalos, cuando le hacían broma, o sea, es más, todo el mundo se reía, y que cuando, por ejemplo, a Sarita Vázquez o a Daniela Chávez, siento que la gente como que empatiza más con eso que principalmente con esta persona. Por supuesto, porque lo de Sarita Vázquez era una burla hacia su figura, ¿verdad? Hacia su persona. Pero aquí también la trataron de hombre. Aquí también, obviamente. Sí, pero como que yo creo que en términos como sociales, Sebastián Dávalos ya estaba un poco castigado por el ojo del público y de la ciudadanía previamente, evidentemente. Por eso que para mí era clave lo que le preguntamos al abogado, que cuánto afectó en esta imagen, en esta percepción negativa, injusta puede ser, todo lo que tú quieras, cuánto afectó Yerko Puchento, porque aquí no solamente fueron los dichos de Yerko Puchento, sino que sus reiteradas apariciones en la prensa, los comentarios de políticos, de gente que analizaba el mundo empresarial, no solamente el comediante, aquí hablamos de distintas áreas. ¿Cómo esto prendió y se extendió? Traspasó la farándula, el humor, se fue a tribunales, al área económica. Comparten Yerko, pero va más allá. Mira lo que dice, el personaje Yerko Puchento se ha solazado, injuriándome a lo largo de 3 años, burlándose de mi situación judicial, de mi familia, mi trabajo, mi aspecto físico. ¿Te das cuenta? Y hablando de eso, mira, tú das una frase perfecta, porque hay más frases de Yerko Puchento. Dice, me voy a referir al caso Cabal y a los 6.500 guatones que le prestaron, y hablando de guatones, me quiero detener. A ti te voy a hablar, Sebastián Dávalos, Bachelet. Sé que me estás mirando en un lugar perdido de Machalí, porque a Caburga no te dejan entrar. ¿Ah? Se refiere a que su mamá no lo recibe, ¿no? Claro. Efectivamente, ¿verdad? Se habla de 6.500 guatones. O sea, nuevamente utiliza la palabra guatones en un doble sentido, ¿verdad? En un tema sentido, y además habla de plata. Hablando de guatones, me quiero detener. A ti te voy a hablar, Sebastián Dávalos, Bachelet. Sé que me están mirando en un lugar perdido de Machalí a raíz de todo lo que sucedió, de los terrenos. ¿Ah? Y vendieron. Y todo esto, por supuesto, en este tono burlesco, mirando siempre a la cámara, apuntándolo. No, tú me estás viendo, yo sé que tú me estás escuchando, bum bum, jaja, tutú. Esas son todas las frases que él generalmente constantemente repite. Y el punto 2 también es bastante interesante. Dice, para el Día de la Madre, no se te ocurra aparecer en la casa, porque Peñailillo, por Rodrigo, te echa a patadas en la raja. Bum, bum, jaja, tutú. Rodrigo Peñailillo, exministro del Interior y mano derecha de la presidenta, una especie como de hijo político, y siempre hubo rivalidad entre Rodrigo Peñailillo. Atención, claro, es que esta frase sale de La Moneda, no en ON, pero sí en los comentarios de pasillo a nivel de la prensa, ¿o no? Claro. Es que había muy mala relación entre ambos. Los reporteros de Moneda siempre hablaron de que había una mala relación ahí. Mala relación. Entonces, por eso insisto. Es que uno es el hijo político, Rodrigo Peñailillo, y otro es el hijo biológico de la presidenta. Entonces, claro, el tema ahí de Peñailillo... No se podían ver. Son rumores o sea, estaba en todo, en el ojo de la llave, en los top secrets de la segunda. Aparecía eso. Y tenía un rédito en la realidad. Es cierto. Escrito de otra manera, ¿o no? Claro, claro que sí. Entonces, Oye, hay más frases, Juanpi. Mira, por ejemplo, la número 4. Con esa pinta de guardia de toples que tenís, ¿hubieses hecho otra cosa en vez de cagarte al dueño de los terrenos? No es como pregunta, es una afirmación, él, ¿verdad? No, es una afirmación, ¿verdad? Con esa pinta de guardia de toples que tenías, hubiese hecho otra cosa en vez de cagarte al dueño de los terrenos. Pinta de guardia de toples, bueno. 5. ¿Sabes de la vergüenza para tu pobre madre lo que ha sufrido la pobre Michelle hablando del fin al lucro, la igualdad y el fin de los privilegios? Ahorrando pesito a pesito para comprarse esos trajes de 2 piezas que ahora ya van en 3, pero bueno. Y el Perla pidiendo al banco 6.500 millones de pesos. Ahí también, de alguna manera, la presidenta también sale al ruedo. Le da donde más duele
en definitiva, los lazos afectivos, ya sea con Rodrigo Peñalillo, con la presidenta Bachelet, que es nada más y nada menos que su madre, y que cayó en picada después del episodio Cabal. Recuerden ustedes, cuando estalla este caso, las encuestas se van al suelo, se van al piso, y la recién asumida presidenta Bachelet... Acá viene... Toda esta frase hablan de la evaluación pública. Toda esta frase, fíjate, hace que en realidad nosotros hablemos de Sebastián Dávalos, la familia Bachelet, a raíz de, bueno, la justicia ahí ya absolvió, pero a raíz de los negocios imprudentes de Sebastián con su señora. A ver, lo absuelve a él. Sí, o sea, a él. Su mujer tuvo que pagarle al fisco 23 millones y hay otras causas. Fue condenada por delito tributario. ¿Y la causa de Vial? Sí, la de Gonzalo Vial es otra causa, porque la causa madre de Cabal es una y tiene aristas. Pero nosotros estamos hablando de... Todas estas frases tienen que ver con esos negocios imprudentes del asesor, del segundo piso, del hijo, que supuestamente no percibía ingreso por estar en ese lugar. Acuérdate que, por eso que el abogado decía, 1.000 millones. ¿De dónde saca sus 1.000 millones si se supone que en la moneda él no recibía ingresos? Sí. Cuando en la demanda se habla de el hijo del año, epidemia con Aaron, ladrón y otras de peor clase han sido proferidas por este sujeto en forma sistemática, se refieren a estas, las que estamos justamente leyendo ahora. Pongan atención a esta sexta. Este guatón no tenía ningún mérito para crédito. Era porro. Hacía la O con un compás. Por último, si hubiese sido Mino, pero el guatón es horrible. Hasta los monos del Bicipap tienen más gracia. Y el crédito se lo entregaron en 24 horas. Ni la geisha se entrega tan rápido. Yerko Puchento. Yerko Puchento, esto es una de las rutinas humorísticas, ¿no? De Yerko Puchento en el programa Vértigo. Y sabe que yo tengo que leerlo de nuevo porque me parece impactante. Es que yo creo que hay que ir desglosando. Este guatón no tenía ningún mérito para crédito. Era porro. Hacía la O con un compás. Hacía la O con un compás. Por último, si hubiese sido Mino, pero el guatón es horrible. O sea, ya se refiere a una situación, ¿verdad?, física, personal. Hasta los monos de Bicipap tienen más gracia. Y el crédito se lo entregaron en 24 horas. Ni la geisha se entrega tan rápido. O sea, aquí lo repasa en el aspecto físico y además en este negocio que él considera turbio y trucho. Y yo creo que el tema físico también, por eso yo le preguntaba al abogado cómo le afecta a la familia cuando él ve este tipo de rutina. Hacía la O con un compás. El abogado confirmó que ha estado en tratamiento psicológico y que obviamente hay un diagnóstico, claro, que le ha afectado. Exactamente. Uno pensaría cuando lee la demanda que son 3 cositas nomás. Claro, pero una rutina de 35, de 40 minutos, evidentemente recoge distintas frases. Pero puedo decir algo, ¿sabes lo que pasa? Yo no sé, cuando un juez, cuando un tribunal evalúa desde el punto de vista civil cuántos daños se ha provocado, no, daño moral, lucro cesante, daño emergente, en fin, tiene que tomar en consideración si puedes entrar al terreno del humor, como muy bien decía César, o cuánto componente hay de una situación ilícita, investigada, que tiene una condena, cuánto hay de sobreseimiento, cuánto hay de proceso judicial y de conocimiento de los chilenos a través de la prensa también. Sí. O sea, tú puedes culpar a un humorista del menoscabo de una persona solamente, es una parte, es responsable de todo. Yo me pregunto, porque esto estaba en un contexto, y estoy tratando de ser lo más objetivo posible, aunque cueste, en un contexto donde todas las aristas estaban siendo informadas en la radio, en la prensa escrita, en la televisión, desde distintas ópticas, judiciales, económicas, políticas, de encuestas, sociales, repercusiones, a todo nivel. En ese contexto, claro, si yo lo leo hoy día digo, chupa, vaya medio, pencazo, esto es tremendo. Y en el minuto capaz que a todos nos haya provocado un dolorcito de estómago, como que fue mucho. Pero estaba en la tapa del diario, se estaban cuestionando una serie de situaciones, que hoy día él dice, a ver, salí libre, la justicia no me... A mí no... Yo fui absuelto. Yo soy absolutamente fui sobreseído. Dice. Bueno, ahí también hay un tema, la justicia va más lento que los medios, lo hemos discutido en otra oportunidad. Y en ese sentido él se siente perjudicado, adolorido, deshonrado, se siente mal.
ahí no podemos entrar a escarbar nosotros. Porque eso es súper subjetivo, es muy personal. Sí, claro, estoy de acuerdo contigo, pero digo, ¿cuánto componente hay de realidad, de humor, de proceso judicial, de prensa? Ahora, ojo, esto no es que Yerko Puchento lo haya dicho en un mismo capítulo. ¿Ah? O sea, que se haya empecinado en decir todo esto. Aquí, es que esto es importante aclarar. O sea, no fue un especial de ABA. No, lo tenía que hacer. Lo tenía que hacer. Pero efectivamente esto fue a raíz de todas las temporadas. Esta es la suma de todo lo que ha hablado de él. Por eso esta demanda. Tenemos otra de las últimas frases. Bum bum, tatatutu. Dice, ni siquiera... ¿Qué dice? Bum tatatutu, ¿a dónde? No, bum bum tatatutu, que es lo que dice justamente Yerko Puchento. Ni siquiera se llevó un reto de la mamá. Se las llevó peladas. Se salió del PS. ¿A quién le importa? Por último hubiera sido hijo de la Matei para que lo mande a la cresta. Esa es otra de las frases. Vamos a la próxima. La utilidad de esta pasadita del guatón Dávala a su señora fue de 2.500 millones de pesos. Y nosotros condenamos a Carlos Tejos por robarle 2 tarros de durazno. Carlitos Tejos apareció ahí entre medio. Pero efectivamente ahí se hace una comparación con respecto al dinero que se hablaba, ¿verdad?, en ese minuto. Otra vez, justamente se le está culpando de algo que en ese minuto también estaba en un proceso de investigación. No, pero sí que ganó 2.500 millones de pesos es un hecho. Exactamente. Pero esto todo se sabe también hoy día con el tiempo. Una empresa chiquitita con un capital de 5 millones de pesos se puede reunir con el dueño de un banco en Chile, que es uno de los más importantes, te prestan 6.500, compras un terreno que, wow, tenía un interés enorme porque cuando resulta que lo vende y gana 2.500 millones de pesos. Y en ese sentido no te puedes negocio reunir, para todos. En ese sentido, sumándome a tu lógica, si tienes la posibilidad, que no todas las personas, los empresarios tienen, de juntarse con el dueño de un banco, porque tiene una posición, porque por eso te dan la reunión. Eso se llama lobby y está bien. Eso yo no lo estoy cuestionando. El tema es que esa misma cercanía después no te permite aclarar esto antes con el mismo dueño del canal. Eso es lo que harta gente cuestionaba. Sí, lo decía yo, la paradoja. Es tu lógica, La paradoja que te produce que este escándalo se destapa a partir de que te reúnes con uno de los empresarios más ricos de Chile, que todo el mundo ve súper lejos, ¿verdad? Bueno, hoy día por Twitter se supone que tienes una relación más horizontal, pero lo ves súper lejos, tienes una relación con él porque él te presta 6.500 millones de pesos. ¿Qué había detrás? Lo recibe porque es el hijo de la presidenta, porque es la nuera de la presidenta. Bueno, con todo le presta el dinero. Y luego te vas contra él, que es dueño del Canal 13, el jefe del humorista, que lo denosta durante 3 años. Entonces, mira la curiosidad, la paradoja. Yo creo que todo Chile observa eso y no lo puede creer. Para mí 2.500 millones de pesos y para cualquiera es mucho. Pero porque la operación de un banco grande es nada. Claro, y lo que tú dijiste es, ¿pudo él levantar el teléfono y llamar al mismo personaje que le había prestado los 6.500 millones de pesos y decirle, oye, dile a tu humorista que deje de molestar? ¿Pudo hacerlo en algún minuto y evitar esto? Leyendo precisamente este texto, la demanda, ¿verdad? Dice que cuando dichas expresiones son avaladas semana a semana por los conductores del programa, y ahí justamente le tira un golpe a los conductores, cuando la rutina se reitera semana tras semana con la aquiescencia de los productores del programa, y cuando las rutinas de este sujeto, además dicen, son retransmitidas precisamente por el matinal, específicamente del canal, dando una nueva oportunidad para que las injurias sean repetidas cuando dichas rutinas son repetidas los días feriados o en proceso de elecciones del mismo Yerko Puchento. Entonces también ahí, al igual que en su minuto, cuando se habló del tema de Sarita Vázquez, se dijo, pero ¿por qué en ese minuto los conductores nos dijeron, a ver, qué pasa aquí, qué pasa acá? Aquí él también, de alguna manera, lo deja en manifiesto. Y lo deja en manifiesto también a la hora de decir, estas rutinas no es solamente que se emitan una vez, que la gente se olvida, sino que son repetidas los 45 minutos al día siguiente, y sino que también son repetidas más adelante. No le pone freno a los conductores del programa, los animadores, no le pone freno a nadie, porque esto sigue, ¿verdad? Claro. Y los jerárquicos dice también, acá, del canal. Claro, y se habla, y la Pauli, tú tienes el dato, porque ¿te acuerdas que se hablaba de si las rutinas eran visadas?
anteriormente, y sí lo son. Sí lo son. Yo estaba conversando con una persona que trabaja en Canal 13 y me dice que las rutinas sí son visadas y también apelan a la ley de libre expresión. Ahora, Canal 13 no ha sido notificado aún, por eso cuando se le pregunta a Canal 13 cuál es su posición frente a esta demanda, dicen nosotros aún no hemos sido notificados. Ahora, también la persona que estaba a cargo del área de entretención fue desvinculada de esta área hace un tiempo y ahora llegó otro ejecutivo a hacerse cargo como del área completa y que también tengo entendido que si vuelve Yerko Puchento, que lo más probable es que vuelva el próximo año a una nueva temporada de Vértigo, también van a seguir siendo visadas esta rutina. Ahora, acá en la demanda estamos leyendo, hay párrafos, bueno, bien interesante que decía, el demandado Canal 13 hace un ejemplo de irresponsabilidad, ya que por una parte emite o ha emitido en sus noticiarios la información seria, entre comillas, por otro lado, durante los últimos años ha mantenido y respaldado otro tipo de información, vulgar, grotesca, desinformada e injuriosa. Eso es parte de la demanda que trae. Sí, y el punto 5 también es bueno. Ahí está, Pauli. Sí, dice, pues bien, más allá del tráfago de noticias, con y sin fundamento, más o menos debidamente informadas, con un trabajo periodístico de excelencia o mediocre, he debido enfrentar las burlas y los comentarios de baja calaña que diversos personajes han emitido en mi contra, amparados por la libertad de expresión y el supuesto derecho a crítica. Ambos derechos legítimos en un sistema democrático, pero que sin duda deben ser ejercicios con completa responsabilidad, más aún cuando dichos derechos son ejercidos por o a través de un medio de comunicación de la importancia y trascendencia de un canal de televisión. Ese es el punto 5. Sí. El punto 6 es el que yo ya había leído y el punto 7 dice: en efecto, el personaje llamado Yerko Puchento, representado por el actor Daniel Alcaíno, el cual se presenta semana a semana en el programa Vértigo de Canal 13, se ha solazado injuriándome a lo largo de 3 años, burlándose de mi situación judicial, de mi familia, de mi trabajo, incluso de mi apariencia física o mi modo de vestir. Expresiones como el hijo del año o el epidemia con aros, ladrón y otras de peor clase han sido proferidas por este sujeto en forma sistemática, sin que jamás se le haya hecho por parte de sus superiores jerárquicos siquiera una reprensión. Yo creo que aquí hay que detenerse especialmente porque, claro, él menciona 3 frases puntuales, ¿no? Que es el hijo del año, sí, que un poco lo hemos visto en las antiguas publicaciones que él ha dicho, la otra rutina. El epidemia con aros, eso también lo ha dicho antes Yerko Puchento, no solamente una vez, sino que en varias ocasiones. Y la palabra ladrón. Claro, ahí se le imputa un delito. Que ahí, Scarlett, cuando te dicen ladrón, te están imputando un delito. Una acción. Una acción. Y eso sí que, más allá de la epidemia, con cariño, pero más allá de la epidemia y todo, y más allá del tema del hijo del año, la palabra ladrón es mucho más potente. Oye, pero que el hijo del año, daño familiar. Sí. O sea, el daño que le hizo a su madre. Después, epidemia con aro, aspecto físico. Yo creo que esto reúne todos los elementos. Sí. Y ladrón le está imputando derechamente un delito. Y cada uno de los chilenos tendrá una opinión. Algunos dirán, no, si lo es. No importa lo que diga la justicia. Como era hijo de una presidenta, entonces iba a zafar. Algunos dirán eso. Otros dirán, a ver, pero atengámonos a lo que dice un tribunal. Si un tribunal lo sobresea, hasta ahí llegaron las cosas, ¿verdad? Pero si esto se hubiese, por ejemplo, hecho sin agresión física, que él no hubiese hecho guatón, no sé, una cosa así. Así como que hubiese hecho una crítica, porque uno también tiene opinión crítica respecto a esto. Por ejemplo, yo siento que lo que hizo fue imprudente. Como hijo de la presidenta, bueno, en fin. ¿Hubiese zafado de esta demanda? ¿Hubiese dicho, por ejemplo, alguna cosa que no hubiese dicho algo físico? Si nada se hubiese dicho, nada del guatón no sé cuánto, ni que el hijo del año, ninguna imputación física, ningún bullying, digamos. Claro. Si hubiese sido una crítica social, en sentido, oye, tú fuiste a reunirte con, no sé, imagínate. Es que acá lo que dice que él, la palabra ladrón. Pero saquemos del ladrón, saquemos la imputación, o sea, todos los delitos. No es físico. No, pero físico delito, sino que una crítica social. Si Yerko Puchento hubiese hecho una crítica social diciendo, oye, mira, el hijo de la presidenta anda haciendo negocio, hubiese cambiado el escenario. Sigamos leyendo porque ahí está el punto 8. Dice, Canal 13 ha avalado dichas expresiones y comentarios ridículos, supuestamente protegiendo el derecho a la libertad de información, de expresión o de crítica social. El número 9. Nada de eso es efectivo tratándose de las rutinas de dicho personaje en el programa citado.
Se ha hecho escarnio de mi situación procesal judicial y nada se ha dicho cuando la propia justicia ha eliminado los cargos en mi contra y me ha sobreseído definitivamente de cualquier cargo. Más aún, la actitud institucional del demandado Canal 13 demuestra su total compromiso con el actor Daniel Alcaíno y su personaje, utilizado única y exclusivamente para denigrarme, y en consecuencia debo entender que comparte todas y cada una de las expresiones con las que se me ha insultado e injuriado. Claro. En el punto 9 hay algo que nada se ha dicho cuando la propia justicia ha eliminado los cargos en mi contra y me ha sobreseído definitivamente de cualquier cargo. Eso en mayor o menor medida lamentablemente sucede. La denuncia tiene un tamaño y la aclaración tiene un tamañito. Sí, porque alguien dirá también, aquí cualquiera puede acusar de lo que sea, yo te puedo acusar de terrorista, sí. Y resulta que después vamos a un tribunal y el tribunal dice, tú nunca has sido terrorista, y eso no aparece en ninguna parte, ¿verdad? Claro. Ocurre todos los días y a cada rato. Claro. Ahora, ojo, cada vez que a Daniel Alcaíno se le pregunta con respecto a estas bromas que hace, por ejemplo, en su minuto que pasó con Sarita Vázquez, sí, y con otros personajes, él dice, yo hago un personaje, no es necesariamente lo que yo pienso. Eso es un poco de su respuesta. Él interpreta. Él interpreta lo que le dice justamente su libretista. El intérprete agregó que además nunca ha querido este tema que pasara justamente a la justicia, precisamente porque está evaluando también lo que va a pasar el próximo año. Que el próximo año yo creo que es un año decidor para el personaje, Yerko Puchento, porque yo creo que nunca había tenido en la historia tantas demandas. Sí, yo que puedo plantear una pregunta, sí. si el fin del personaje, Yerko Puchento, y la decisión del canal también de cambiar el formato del programa tiene que ver con esto también, con que sabía que venía esto y muchas otras acciones judiciales hacia atrás también. Deben haber dicho, ya Chile cambió, no estamos en el minuto, ya no es momento de hacer este tipo de... Bueno, sin entrar al fondo del asunto, que, como digo, la mitad de Chile pensará, él es culpable y zafó porque era hijo de, y la otra mitad de Chile dirá, no, lo que dice la justicia es y punto. No, yo creo que no. El otro día hablamos con Daniel Alcaíno y él nos explicaba que él hoy día está grabando una novela y que sus tiempos están enfocados en la novela y que después podrá hacerlo. Incluso aquí lo postulamos como... O sea, deja abierta la posibilidad de retomar comediante para Viña del Mar. O sea, lo que yo tengo entendido es que él va a volver. Nosotros, por lo así, menos en el debate, que encontramos que era una súper buena alternativa. Porque... o sea, Yerko no está muerto. No, para nada. Para nada. Los ratings que él tuvo cuando hacía su rutina. O sea, le va, de hecho, superaba la competencia hoy día y, o sea, su rutina era muy vista. Sí, la intención de Canal 13 es que vuelva. Esta demanda le da más... Esta demanda, ojo, le da más vida. Exacto. Aquí lo concreto es que si continúa Vértigo, Yerko Puchento está asegurado para el próximo año. Si en el caso que Vértigo, por A, B o C razón, no siga, obviamente Yerko, ahí se tiene que ver su futuro laboral. Punto número 11, dice con respecto a la demanda. Digo esto por cuanto si las injurias se hubieran reducido al espectáculo presentado por Alcaíno en el programa citado, casi podría entenderse y justificarse en base a los principios constitucionales citados. Pero cuando dichas expresiones, y aquí pongan atención lo que comentábamos anteriormente, son avaladas semana a semana por los conductores del programa, cuando la rutina se reitera semana tras semana con la aquiescencia de los productores del programa, y cuando las rutinas de este sujeto son retransmitidas al día siguiente de su emisión en los programas matinales, específicamente en Bienvenidos, dando una nueva oportunidad para que las injurias sean repetidas, y cuando dichas rutinas son repetidas en otras ocasiones, por ejemplo, en los días feriados de elecciones, solo puedo entender que el demandado Canal 13 ampara, avala, justifica y propicia la emisión de tales injurias. ¿Le digo algo? En eso tiene un punto que tiene toda la razón, pero que lo hacemos todos. Pero obvio. O sea, si anoche hubiese estado Yerko Puchento y lo hubiese roto en sintonía, nosotros lo estaríamos repitiendo. Tal cual. ¿Ya? No nos vamos a empezar a lavar las manos aquí, a hacernos los lesos. Esto es una realidad. Es una realidad. Después, cuando en Viña algún humorista también... Aquí también lo hemos repetido. Se repite. Eso es una práctica que se podrá conversar, regular, discutir, pero es una realidad. Ahora, no por eso le vamos a cargar los dedos al Bienvenido y las mata al bien, porque nosotros haríamos lo mismo. Y eso estoy sumamente de acuerdo. Es más, cuando en alguna ocasión Yerko Puchento estuvo en una entrevista en Primer Plano,
al día lunes también se repitió, Sí. como hace muchos años, se repitió también la entrevista completa, en donde le tiró algunos dardos a algunas personas en particular, por supuesto no tiene nada que ver con Dávalo, pero también. O sea, Y cuando yo estaba en en TVN, una vez hice un programa, lo llevé a él, fue de Yerko Puchento, hizo una rutina de manera excepcional, la hizo en la competencia, pero compadre, o sea, el buenos días a todos, le dio, y ahí está todavía. Claro, lo que pasa es que el punto... Es así. Yo creo que el punto que tiene también una comparación con el tema de Sarita Vázquez y con otras más, es que el tema de los conductores, si hacen o no hacen algo en el minuto del programa. Si lo ¿verdad? frenan Porque, o no lo frenan. Claro, si lo frenan o no lo frenan. Porque uno escucha, ya, hombre, oiga, pero mire, oiga, pero esto, pero eso es un bandejero. Pero si hay un es parte del juego si hay un productor también. de humor, hay un libretista, Exacto. hay un equipo, hay un jefe de contenido, hay un ejecutivo que ustedes dicen que visa la rutina. Compadre. Tal cual. Es más, Además, siempre eso los puede animadores... ser O sea, también mandáis al la animador de sensor. No ahora. corresponde, no ¿por corresponde. qué? Es más, Sí, pues claro. No, que Claro. puede ser que la rutina en vivo es distinto. Una cosa yo creo que es vértigo, donde se da el contexto, y otra es, como dice acá en la demanda, lo que pasa en el matinal. En el matinal ellos no tienen interacción con Yerko Puchento. Se repite el video y listo. No es lo mismo. Ya, pero a lo que se O es como refiere- pasar en el Festival de Viña, Igual. que tú cuando eras el Que se animador del refirieron festival, a él también varios. Entonces hubiesen Claro. dicho, oiga, ¿sabe qué? No diga eso porque es posible que nos peguen una demanda. Entonces está metiendo Ya, pero yo veo dos a Tender en un aspectos problema. No es tan así. no es así. O Mira. sea, digamos, es desconocer la práctica de la televisión. Porque aquí no es que venga un humorista y se lance. No. Aquí hay un libreto, se visa, no se visa. El libreto te puede gustar, no te puede gustar. Será demandable o no demandable, será cuestionable o no cuestionable. Eso es otro tema. Claro. Pero aquí hay una persona que dice, sí, dale, vaya. Ya, yo veo dos aspectos ahí. En ese Tampoco párrafo en hay un particular. ejecutivo que dice, grabemos para ver cómo queda. No, vamos. Entonces después le cargan la Échale mano para a los adelante, que están ¿no? ahí, a los conductores. No, es re fácil la vida así. Por ¿Ah? un lado yo veo dos aspectos. Por un lado veo que él dice, a mí me tiran de casero. Y por otro, dice, me repiten y me repiten en todos los horarios. A veces nadie ve Vértigo porque es muy tarde, o lo ven algunos, pero en la mañana sí lo van a ver. Es decir, y me repiten y me repiten. ¿Qué es lo que está diciendo con eso? También está reconociendo que ese tipo de humor y ese tipo de expresiones fueron tan exitosas y la rompió tanto y tiene tanta consecuencia y se extiende como reguero de pólvora en la gente, que entonces el canal de televisión ve eso como atractivo, se soba las manos y dice, lo voy a dar de nuevo y de nuevo y de nuevo y de nuevo. Sí, pero siempre ha sido así. La rutina humor Sí, que pero se lo que repite. te quiero decir, él dice, bueno, me tiran de casero, lo repiten. Bueno, pero es porque eso tiene efectivamente un reflejo en el... Eso es lo que está sintiendo la gente, Ahora, ¿verdad? siempre los animadores... Y lo esto está yo- celebrando. y esto yo creo que es bueno decirlo. Siempre tanto Martín como Diana han dicho, nosotros nunca sabemos lo que él va a decir. Es parte de la sorpresa que nosotros nos encontramos. Somos buenos más. efectivamente Y eso es real. Tú fuiste a Vértigo, los yo fui a animadores, Vértigo, la lo primero Diana- que te dicen. Porque uno entra así como en el susto. Dice, oye, ¿me va a agarrar para la palanca, Yerko? Lo primero que te dicen, nosotros sabemos, no tenemos idea. No, Nosotros pero revisamos. sí, la Diana y Martín nunca han revisado las rutinas de Yerko, nunca. Nunca. Eso Ay. lo ve su libretista, Daniel, precisamente para que haya sorpresa también a la hora de... Y efectivamente, como decía la Paule, hay un comité, ¿verdad? Por eso es tan importante el punto que entrega el Rafa, ¿verdad? Que hay un comité que dice, a ver, esta es la rutina, perfecto, ¿sabéis que saquemos esto otro? O no, ¿sabéis que la rutina está perfecta? Dale nomás con todo. Y lo que hace el personaje, Yerko Puchento, es ir soplando, es ir repitiendo precisamente lo que el libretista va contando. Por eso ellos se sienten tranquilos. Por eso Daniel Alcaíno está relajado y dice, ¿sabes que es un problema del canal? Yo no tengo nada que ver Es aquí. más, hoy ¿no? día habla con el diario La Cuarta, pero también habló hace un par de días con nosotros, con La Mañana. Esto fue lo que nos dijo Daniel Alcaíno. Mira. Entiendo que algo canal, tú ni te enteras de las demandas, de lo quién ganó, quién perdió. No, porque en el momento nunca me han requerido. La única vez que me requirió, y te puedo hablar de eso, fue cuando Tombolini nos hizo asistir a los juzgados. Fuimos 3 veces y después no se presentó más y la causa quedó abandonada. Pero en el caso de Sarita Vázquez, me dicen ahora que Dávalos también, pero no sé, son cosas que tendrá que ver el canal. Y si nos requieren a nosotros iremos a ver de qué se trata, porque es como cuando uno dice, yo hago un personaje, es un personaje. Eso, no necesariamente es lo que pienso yo. Bien, hay un estigma contra el personaje, quizás porque somos el único personaje que está en pantalla, porque somos el único personaje que pertenece a un estelar, porque a lo mejor otros matinales, la televisión y el Twitter están llenos de odio contra un personaje que yo creo que no se explican cómo después de las 12 de la noche marque 20 puntos. Entonces, claro, obviamente también hacemos un mea culpa interno y algunos chistes los vamos evitando después y a futuro.
pero siempre partimos de que es humor, de que se hace en un modus jocandi, en un programa que existe hace 17 años, con un personaje que tiene 17 años en pantalla, que se sabe cómo es, y lo que intentamos con la cabeza que tenemos es hacer el humor que hacemos. Yo creo que la gente es la única encargada de decirnos nosotros se les pasa la raya, no se les pasa la raya, pero generalmente los que nos dicen eso son los de programas de farándula, pero la gente en la calle es cariño, es apoyo, dele más, dele a los políticos, dele a esto otro, y lo demás son como algunos tintes que tiene que ir teniendo porque son personajes de la farándula que nos sirven para construir nuestro relato. Tenemos más declaraciones de Daniel Alcaíno y además le está llegando mucha información tanto a Juan Pablo y a Paulina y seguiremos revisando esta demanda de Sebastián Dávalos contra Yerko Puchento. Ya volvemos aquí en la mañana.